Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya. Bien, entonces, a ver, vamos a pasar lista. Arias Guamaní. Sus compañeros no han entrado. ¿Qué ha pasado? A las 5 dijimos que empezaríamos. Maricielo, Sí, ingeniero, sí les comuniqué. ya. Benítez Cuba dijo presente, ¿no? Soy Arias ingeniero seguía. presente también. León Álvarez Arias presente. sí, ya. Ya. León Álvarez presente también, Benítez, ingeniero. Cárdenas, Presente, Chávez, profesor. Cárdenas. Cárdenas. Cárdenas presente. Ok, Chávez, Córdoba, Cruz Reyes, Utipa, León, Presente, ingeniero. León presente. León. Mayaute, Presente, ingeniero. ok. Mesa, Presente, ingeniero. Paucar, Reyes Carvajal, Presente, ingeniero. Reyes Maza, Presente, ingeniero. ok. Rivas, Rivera, Presente, Rivera. Tazaico, Presente, ingeniero. Taipe, Velázquez, Vera, bien. Ingeniero Condori presente, por favor. Longoria, ok. Acá, ok. ¿Ven mi pantalla? Hola, Ingeniero, sí se lo para. ya. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a ver fluidos en movimiento, ¿ya? Fluidos en movimiento, o sea, realmente la clase, pues, se relaciona básicamente a lo que es equilibrio sólidos, líquidos, ¿no? También lo pueden encontrar en los libros, en esa nomenclatura. Y acá hay un concepto, ¿no? Que ya todos lo sabemos por la ley de Newton, en el cual, a ver ¿qué pasó acá? En el cual, pues,
la derivada de fuerza, vamos a tener, si nosotros tenemos un elemento de masa, ¿no? Con aceleración, vamos a tener como consecuencia una fuerza. Ahora, ese diferencial de masa, ¿no? Nosotros hemos asumido que siempre la densidad es constante, en consecuencia la variabilidad solamente va a ser del volumen. Y el volumen, si nosotros tomamos un elemento diferencial, ¿no? Vamos a tener esos diferenciales tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Entonces, el diferencial de masa va a corresponder a una densidad por volumen, ¿no? En este caso podríamos conceptualizarlo como si fuera un cubo. Y ahí tenemos una serie de unos conceptos matemáticos, ¿no? A lo que está expuesto. Si bien es cierto, nosotros hemos llegado a una conclusión que las presiones en las caras de un elemento diferencial son las mismas, ¿no? Estamos considerando esos conceptos. Sencillamente, y acá, eh, esto básicamente son las fuerzas, pues, ¿no? Que se generan en cada cara, ¿no? En el cual, si nosotros tomamos la verticalidad, se va a ver afecto por, inclusive por la gravedad, ¿no? Entonces, tenemos de una manera análoga, ¿no? Las fuerzas van a ser la derivada parcial, ¿no? La derivada parcial, ¿no? Con respecto a X de todas esas presiones, ¿no? Las presiones nosotros sabemos que es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, si es fuerza sobre área, sencillamente tenemos que, básicamente, bajo esa dirección tenemos que conceptualizarlo como para no equivocarnos, ¿no? Tendríamos tanto en el eje X como en el eje Y. Véanlo como concepto. Más adelante con un ejemplo lo van a ver más, van a visualizarlo mucho mejor, más práctico. No sé qué pasa, en un momento. Esto no se veía ahí. Entonces, las fuerzas, siempre va a haber fuerzas en los tres ejes. Ahí que tenemos pues en el eje X, ¿no? En el eje Y, no me quiere trabajar, a ver, voy a trabajar con el puntero acá. En el eje Z, algo ha pasado. No quiere, está medio raro esto. Bien, tenemos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Nosotros sabemos por concepto que estas son las derivadas parciales en cada eje, ¿no? Con respecto a su mismo, en el eje X, por ejemplo, la derivada parcial de la presión, ¿no? Con respecto al eje X, con respecto al eje Y la derivada parcial con respecto al eje Z.
Si nosotros nos damos cuenta aquí, presión está sobre área. Si presión está sobre área por delta de X, va a ser una unidad de volumen más o menos, ¿no? Entonces, por esa razón, como todo este contorno se está analizando en un elemento diferencial, ¿no? Ese elemento diferencial tendrá un volumen, pues, en los tres ejes, tan igual como cuando se hace el análisis para las presiones. A esta, a esta nomenclatura, ¿no? A estas derivadas parciales con respecto a su eje, se le denomina gradiente de presión. Gradiente de presión. Eso va a ser por el volumen. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos los tres ejes, ¿no? Los tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Tanto como el eje X y el eje Y, que están en el plano, no están sometidos a unas fuerzas adicionales, ¿no? Entonces, sin embargo, en el eje Z sí está expuesto a la gravedad. Por esa razón que hay que incluir esa fuerza básica, ¿no? Que es menos gravedad por delta de masa, ¿no? Masa por aceleración. Eso se hace una fuerza. El delta de masa ya sabemos que es delta de X por delta de Y delta de Z. Ese diferencial de fuerza, en consecuencia, será la diferencial de fuerza debido a las presiones y la derivada de las fuerzas básicas, ¿no? Por este tema de la aceleración. En consecuencia, tendríamos como concepto la gradiente más la densidad, ¿no? O el peso específico. Y finalmente tendríamos aquí, ¿no? La gradiente de presiones más el peso específico igual a menos densidad por aceleración. Eso básicamente, conceptualizándolo nuevamente, ¿no? Sumando, ¿no? La gradiente de presión más la fuerza de la gravedad, tendríamos esta formulación. En el cual la derivada parcial con respecto al eje X vendría a ser la aceleración en el eje X, derivada parcial con respecto al eje Y sería la aceleración con respecto al eje y con respecto al eje Z, la aceleración a su Z. Bueno, cada una de ellas, cada derivada parcial, se puede individualizar, tanto para el eje X, para el eje Y, como para el eje Z, ¿no? El eje Z, hay un cambio ahí debido a la gravedad, ¿no? Debido a la gravedad. Ahora, no sería un caso especial, ¿no? Porque nosotros ya hemos estudiado un poco el tema de manometría. Y la manometría, pues, nos dice bien claro, ¿no? Cómo resolvemos un problema con manometría, que lo hemos visto, ¿no? De una manera que mientras nosotros nos sumergimos en un fluido, la, eh, la presión aumenta o disminuye. ¿Qué dicen ustedes?
Aumenta. 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 O sea, mientras vamos hacia abajo, ¿no? Mientras más profundo sea, la presión aumenta. Muy bien, señores. Bien. Entonces, en estos casos especiales, pues, tendríamos, ¿no? Para los fluidos en reposo, ¿no? Los tres valores van a ser cero, ¿no? Como consecuencia, esta es la formulación que nosotros aplicamos en manometría, ¿no? Mientras vamos hacia abajo, la presión va en incremento y mientras subimos, la presión va bajando. Vamos a ver aquí un caso especial de caída libre de un cuerpo, ¿no? De fluido. Bien, tenemos entonces de los tres ejes, ¿no? Tanto en el eje X, que hay una aceleración X, una aceleración en Y sería pues caída libre de un cuerpo, ¿no? Y tendríamos que, como la presión es constante, tendríamos, me está ayudando el otro. Esta ecuación sería cero, ¿no? Sería cero. No me está ayudando. Entonces acá tenemos esa, esa premisa en las cuales estos son cero, ¿no? Porque ahí está en caída libre, no hay fuerzas externas. Entonces, eso nos da como consecuencia que la presión es constante, ¿no? Al ser constante, ¿no? En caída libre, las presiones van a ser iguales, ¿no? Tanto la presión en 2 como la presión en uno. Y ahí tenemos, ¿no? La presión en uno, la presión en 2, ¿no? Entonces, voy a volver a marcar porque no sé por qué se hace ese tipo puntero, ¿no? La presión uno y la presión 2 igual se siguen marcando. No sé por qué se hace eso. Bien, entonces, ese cuando es caída libre, ¿no? Caída libre, ¿no? En cambio, cuando el fluido va hacia arriba, ¿no? Hay una variación, ¿no? Donde en esta formulación, ¿no? Aquí, nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué hacia abajo esto se hace cero? Porque la gravedad es igual, o la aceleración es igual a menos g, ¿no? A menos g, por eso se hace cero, ¿no? Todas las presiones son igual. Sin embargo, cuando sube, la aceleración en z se iguala a la aceleración de la gravedad y por esa razón es que tenemos un incremento de presión. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, ¿no? En tanto en caída libre como en ascenso. Aquí tenemos una aceleración sobre es la forma como, bueno, algunos me dirán, pues, profesor, yo he hecho el experimento, esto, pero no se nota tan diagonal. Entendamos de que se hace siempre un tema de aproximaciones, ¿no? Entonces,
cuando el fluido, en este caso, ¿no? Dice movimiento de cuerpo rígido de un líquido en un tanque en aceleración lineal, ¿no? O sea, tenemos una aceleración en la cual esta aceleración se va a descomponer tanto en el eje X como en el eje Z. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la derivada parcial de la presión con respecto al eje X será menos la densidad por la aceleración en X, debido a que aquí tenemos un componente. Sin embargo, en el eje Y, el ejemplo nos da esa condición de que no hay un movimiento en ambas direcciones, no hay un movimiento en el plano, sino hay un movimiento solamente lineal. Al ser lineal, solamente tendríamos que la derivada parcial con respecto al eje Y sería cero. Sin embargo, con respecto al eje Z, sería la aceleración Z más la gravedad, ¿no? Bien, como esta es derivada parcial, nosotros podemos unirlo. Entonces, unimos toda la derivada parcial y ya tenemos una derivada parcial de la presión, en el cual nosotros decimos, ¿no? O sea, si integramos, ¿no? De un punto 1 a un punto 2, será P2 menos P1 igualmente, ¿no? Estamos integrando acá de un punto 1 a un punto 2, ¿no? Y al integrar de 1 a 2, tendríamos pues una diferencia de longitudes, tanto en el eje X como en el eje Z. Podemos hacer que P2 sea una presión variable y P1 sea una presión, en este caso podría ser atmosférica. Y bueno, cada variable, ¿no? Se conjuga con su respectiva simbología, tanto para el eje X como para el eje Z. Bien, voy a borrar esto porque si no, ya está. Bien, entonces, tenemos esta formulación que ya hemos definido en el anterior, que una presión P, ¿no? En cualquier punto, en cualquier superficie va a ser igual a P sub 0 menos densidad por la aceleración en X y tanto en el eje Z. De acá de la gráfica, qué podemos conseguir? ¿No? Conseguimos, ¿no? Tendríamos aquí, ¿no? Esta altura, nosotros si le damos a esta altura, ¿no? Z2 y este Z1, ¿no? Para hacer esta figura geométrica, una horizontal, sería Z2, Z2 menos Z1. Como esta es una superficie libre, ¿no? Como esta es una superficie libre, ¿qué tenemos? Vamos a tener, estas presiones van a ser iguales, tanto la presión P como P sub 0, ¿no? Entonces, ¿por qué no me ayuda este lugar? Entonces, esto de aquí
se va a anular, va a quedar la otra igualdad. Por esa razón es que aquí esta densidad, con esta densidad se anulan y va a quedar z. Esa altura z va a ser z sub 2 menos z sub 1. Y eso va a denominarse delta de z sub s, ¿no? Aquí está. Ahora tendríamos este delta, esta aceleración en x, ¿no? Va arriba, y la aceleración en z de la gravedad va a ser la aceleración en esa dirección. Y por x sub 2 menos x sub 1. Entonces, ¿por qué se le llama a este punto isobárico? A esa superficie libre, ¿por qué se le llama disobárico? ¿Alguien me puede decir? Porque tiene la misma presión, ingeniero. Porque tiene la misma presión. Muy bien. Muy bien, Cotipa. Muy bien, ¿no? Entonces, por ser la misma presión, se llama la isobárica. Muy bien. Este delta de z, z sub s sub 2 menos z sub s sub 1, lo estamos llamando como el delta de la isobárica, ¿no? La vez pasada me estaba trabajando bien esta máquina y ahora está media rara. Está. Bien, entonces tendríamos aquí el delta sub z y el delta de x, que sería x sub 2 menos x sub 1, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que este cateto, ¿no?, opuesto menos este que estoy subrayando acá, ¿no? Este cateto adyacente sería igual a menos la aceleración en x sobre la gravedad más aceleración en z. Entonces ya sabemos que eso es similar a una tangente del ángulo θ, ¿no? Entonces es muy fácil ya cuando tengamos este tipo de problema, queremos aplicar algo en un concepto real, solamente es un tema de, claro, pero esto hay que tener en cuenta que es para un movimiento lineal, ¿no? Un movimiento lineal, ojo con eso, ¿sí? Y es lo que se hace en muchas circunstancias a veces, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?, nos dicen que una pecera de 80 centímetros de alto, de sección transversal de 2 metros, ¿no?, por punto 6, o sea, y esta dice inicialmente llena con agua, se va a transportar sobre la parte superior de un camión. El camión dice acelera desde 0 hasta 90 kilómetros por hora en 10 segundos. Se quiere que el agua no se derrame durante la aceleración. Entonces hay que determinar la altura inicial, ¿no?, admisible del agua en la pecera. Entonces, si nosotros tomamos esta pecera, asumimos que está lleno hasta cierta altura. Entonces, si nosotros consideramos que este subtope es de 80 centímetros, este B depende de este B, ¿no? Si nosotros consideramos este B que es 2 metros, la profundidad será 0.6 metros. Pero si consideramos que es 0.6 metros, la profundidad será 2 metros. O sea, hay dos configuraciones entonces en este problema, ¿no? Uno poniéndolo de una manera y el otro de otra, en otro formato, ¿no? Entonces, basado en ello,
nosotros vamos a calcular, ¿no? La aceleración, ¿no? Ya sabemos cómo se calcula la aceleración en X, que sería la variación de la velocidad, ¿no? Entre la variación del tiempo. Nos dicen que va desde 0 hasta 90 kilómetros. En consecuencia, sería 90 menos 0 y eso ha transcurrido 10 segundos. Entonces, con ello sacamos que la aceleración en X sería 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Bien, también por concepto sabemos que la tangente de teta es delta de X, perdón, la aceleración en X por la gravedad, entre la gravedad más la aceleración en Z, ¿no? El ángulo teta lo podemos calcular basado, como dice que es este ejemplo está en un movimiento lineal, no hay pues no, se está inclusive transportando en la parte trasera de un camión, entonces no hay movimiento vertical. Al no haber movimiento vertical, la aceleración en el eje Z va a ser cero, ¿no? Entonces tendríamos 2.5 entre 9.81, ¿no? Con ello, nosotros podemos calcular el ángulo teta. Ya tenemos el ángulo teta. Ahora, dice, el lado largo es paralelo a la dirección del movimiento. Si el lado largo es en esa dirección, el delta de z sub 1, ¿no? En este caso, este delta sub z va a variar. Primero será 25.5 centímetros y el caso dice, el lado corto es paralelo a la dirección del movimiento, delta sub z será de 7.6 centímetros, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo decidimos? ¿No? ¿Cuál va a ser el factor predominante para decidir? Su estabilidad, ¿no? ¿Cuál es más estable? Eh, poner el lado largo en la dirección del movimiento o el lado corto en la dirección del movimiento, ¿no? O sea, me explico. Vamos acá. Vamos a descartar esto y vamos a hacer aquí. En otras palabras, lo que estoy preguntando es esto, ¿no? Vamos aquí. Es como si yo tengo algo, no está bien mi máquina. No sé qué pasó. Estaba trabajando bien esto. Aquí estábamos, ¿no? Lo único que he hecho es borrar eso, ponerlo así, y me voy a otro lado. Ve. Yo voy aquí al ejemplo aplicativo. Ahora sí, ¿no? Entonces, es diferente, pues, hacer que, ¿no? Más o menos así. Así sería esta pecera. Algo así, ¿no? Y la otra configuración sería así, ¿no?
Me está ayudando esto. Y la otra configuración sería así, ¿no? En el cual aquí el movimiento sería así, ¿no? O sea, en esta dirección. Vamos a ponerlo así. Ahí, perpendicular. Sigue dándome el problema esto. En esta dirección. Ya está, ¿no? La otra configuración sería así, ¿no? Pues si está así, claro, ¿no? Sería la otra configuración así, ¿no? Así y así, ¿no? Y el movimiento sería así. Ahí, en esas circunstancias, ¿cuál película es más estable? ¿Mm? En el que ¿Sería tiene la figura uno o la figura 2? eh, la figura 2. La figura 2, ¿no? Claro, está bien, Rivera, ¿no? Por un tema de estabilidad, básicamente, ¿no? Pero ahora nosotros podemos decir, ah, no, pues ingeniero, también se puede poner topes. También se puede poner topes. Así que, bajo una consideraciones sin topes, podríamos decir que la 2 sería más estable, ¿no? En cambio, porque la 2, la uno tiende, es más inestable, ¿no? En ese movimiento. Entonces, pero también, fíjense cómo es el comportamiento, ¿no? El lado largo es paralelo a la dirección del movimiento, miren, ¿no? Es más alto. Entonces vamos a tener menos volumen de agua. Y cuando va con el lado corto, sube el nivel del agua. Bien, así como hay esos conceptos de movimiento lineal, también hay rotación de recipientes cilíndricos, ¿no? Parasitación. Un ejemplo típico, por ejemplo, podría ser la licuadora. ¿Cómo se comporta la licuadora? ¿No? Entonces, acá ya tenemos las fórmulas ya de aplicación para este tipo de recipientes. Entonces, en este caso, ¿no? La superficie libre, ¿a qué la superficie libre? Ojo con eso, ¿no? Mira, mientras nosotros en la manometría tiene que estar al mismo nivel, o sea, cuando estamos hablando de manometría estamos hablando de estática de fluidos. Y al hablar de estática de fluidos significa que al mismo nivel vamos a tener la misma presión. Entonces, alguien de ustedes me puede decir, pero profesor, acá no es horizontal, ¿no? Es una forma de una curva. Ah, pero puesto pues al ambiente. En el ambiente sabemos que solamente ejerce la presión atmosférica. En consecuencia, en esa superficie libre todas las presiones van a ser iguales, ¿no? Y acá tenemos una formulación, ¿no? De cómo se calcula esta variación del Z Suez, ¿no? Ahí están los valores, ¿no? Esas variaciones, ¿no? En cada este, momento, en movimiento o en cada punto que nosotros quisiéramos ver. Y también tenemos la variación de la presión. La variación de la presión. Bien, yo quiero ver si primero tenemos más más es puro problema, ¿no?
Sí. Bien, entonces, a ver, vamos desarrollando nosotros. Unos 5 minutos, 10 minutos para que ustedes resuelvan, ¿ya? Y van ganando también su puntaje, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En este curso acelerado, la idea es que nadie desapruebe, todos deberían aprobar, ¿no? Pero hay que esforzarse, pues. Ya está. Ya dos compañeros de ustedes ya respondieron. Primero Y el ahí envió, primero sale. ya, ahí envió un enlace del Google para que pongan sus respuestas en este momento. Ahí donde dice problema ¿En qué 2, parte lo colocamos, ingeniero? en el link, en el dice en el superior dice 2. Había uno, eso lo dejan en blanco, y donde dice 2, ¿no? Ah, perdón, ahí dice 3 de febrero, tiene que decir. Yo lo actualizo por acá, ya está. Ujú. Ajá, mira qué bonito se ve cómo van llenando ustedes, ¿ve? ¿Ya ves? Ujú. Va quedando ahí, ¿no? No traten de formatear, solamente llenen, no se preocupen con cómo quede. La cosa que yo ya después lo veo quiénes han participado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí se cerró todo, ¿ya? Ingeniero, disculpe, solamente ponemos la respuesta, ¿no? O Sí, la respuesta nomás. Sí, ujú, la respuesta nomás. ya. Bien, entonces, a ver, vamos ahora acá. Ujú. Ya terminó la subida, en lo que ya terminaron ahorita ya no pueden subir, ¿ah? Ahí se ve la hora después, por si acaso. Bien, entonces aquí vamos a poner máximo, este era máximo 6 y 10. Ya está. Muy bien, vamos a ver el problema. Dice, considere dos tanques llenos de agua, ¿no? El primero de ellos mide 8 metros y está en reposo, en tanto que el segundo mide 2 metros de altura y se mueve hacia arriba. Entonces, ¿nosotros qué sabíamos? ¿No? Este dice que está en reposo. O sea, tenemos aquí uno en reposo y tiene 8 metros de altura, dice. ¿No? Ha fluido, por supuesto, ¿no? Entonces esto tiene 8 metros. ¿No? Dos lleno de agua, ¿no? El primero mide 8 metros de altura y está en reposo. Ya está. En tanto que ¿no? El segundo dice mide 2 metros. Acá también es 8 metros por si acaso. Y se mueve hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Entonces hacia arriba va a tener una aceleración, ¿no? Una aceleración a su z. Esa aceleración a su z dice que es 5 metros por segundo. Dice, ¿cuál de los dos tanques tendrá una presión más elevada en el fondo? Entonces, ¿aquí qué aplicamos? Acá no aplicamos la teoría que tenemos ahorita, ¿no? En el tanque 1, este es el tanque 2. En el tanque 1, ¿qué aplicamos? Manometría simple, ¿no? Porque está en reposo, ¿de acuerdo? Entonces acá será, en 1 será 8, ¿no? Porque nos piden en el fondo. Será 8, ¿no? ¿Por cuánto? Por 9.810, ¿no? ¿Está bien? Sí, Bien. ingeniero.
Perfecto, este es new, ¿no? Así es rho H, ¿no? Rho H, ¿no? Acá no es Newton, perdón, disculpe. Vamos a borrar esta parte de acá. Entonces, cuando nosotros multiplicamos eso, nos va a dar como resultado ¿en cuánto? ¿En qué nos va a dar esas unidades? En pascales, ¿no? Pascales, muy bien. Pascal. Pascales, ¿no? Pascales. ¿Cuánto es 8 por 9.810? A ver, vamos a ver acá sus resultados. Ustedes ya dieron sus resultados, lo que han dado. 78.000, ¿sí? 78 miles. 78.480. O Ah, 78.480. ok, entonces está bien, ya. Entonces, 74.000, ¿cuánto? 78.480. 78.480, ingeniero. Ok, perfecto. Pascales, ¿no? Sin embargo, en la segunda es diferente, ¿no? La presión en el fondo, ¿cómo se calcula? Sería P, ¿no? ¿Igual a cuánto? Si nosotros nos olvidamos de algo, podemos recurrir acá, ¿no? Entonces, no, aquí está, ¿no? Esta fórmula, ¿no? Sería, aquí tenemos que sumar, ¿no? Lo que hemos hecho era la densidad, ¿no? Por la gravedad y la aceleración, ¿no? Entonces, la densidad es 1000, ¿no? La gravedad 9.81 y la aceleración era 5, ¿no? 5 y la altura 2. Y sale 29.6, ¿no? ¿Es correcto eso? Ah, Sí, aproximado sí. En realidad sí, sería 29.620. ok, ya. Entonces sería 29.000, sí, La gravedad va hacia abajo y la aceleración va hacia arriba. No sería negativo, no sería negativo la aceleración. no, se mueve hacia arriba, dice. Hacia arriba se suma. Sí, pero la gravedad no va hacia abajo. Está bien, pues, pero hacia arriba, ¿no se acuerdan? Aquí ve, ¿no? Aquí se acuerdan que hicimos esto, entonces, no se resta, se suman, ¿no? ¿Ya? Cuando es caída, cuando es caída libre se restan. ¿Sí? Ok. Muy bien. Está bien, ¿no? Han multiplicado bien. A ver, ahora este de acá. Igual. Otros 10 minutitos. Igualmente, ¿ya? Una cuesta de carretera que forma 20 grados con la horizontal. Ajá. Pueden leer, no hay problema. Pero en todo caso, apaguen su micro cuando ya no estén participando, ¿no? Desarrollar el problema, ¿ya? Entonces, por hoy día nos quedamos ahí, ¿ya?